Pues bueno, vamos a empezar. Hoy, como sabíais, hoy vamos a hablar de la película de Oppenheimer. ¿La habéis visto todos? Bueno, me habéis dicho ya que no, pero bueno, tampoco era totalmente necesario verla, pero bueno, para introducir el tema del que vamos a hablar ahora. Como había dicho, esta sesión va a ser más ligerita que la de Heidegger, así que no os preocupéis que esta va a ser algo más ligerito. Aunque sí, vamos a empezar recordando un poquito a Heidegger, ¿vale? Porque como Oppenheimer obviamente trata la mayor parte de la película y bueno, sobre la creación cómo se crea la bomba atómica y sobre la técnica, ¿no? Pues vamos a recordar un poquito qué es lo que habíamos hablado de Heidegger acerca de la técnica, acerca de ese texto que analizamos un poco de la pregunta por la técnica, ¿no? Y esa forma de diferenciar que tenía Heidegger la técnica, digamos, que la que se utiliza en Occidente a partir del siglo XX, a partir de lo que está donde se representa la película, ¿no? Y lo que creía Heidegger que realmente debería ser esa técnica mucho más cercana a la idea de tecné griega que a la idea de técnica como aplicación para el dominio de la naturaleza que tiene en el siglo XX, ¿no? Entonces hay dos formas, ¿no? Como hemos dicho, como para recordar un poco a Heidegger, entendía la técnica, esta es una técnica que iba relacionada con el término aletheia, si lo recordamos bien, el término de griego de verdad, que significa, que es la definición etimológica era desocultamiento, el término de intentar sacar a la luz aquello que está oculto, traer a la luz la verdad del ente, ¿vale? Eso es de lo que se encarga la aletheia y de lo que se encarga la técnica entendida de esta forma, entendida al modo de tecné, al modo griego, ¿no? Y lo que entiende Heidegger que debería dedicarse a la técnica es un útil, un medio para intentar sacar a la luz aquello que permanece oculto del ente, al final para sacar el ser realmente del ente, ¿no? Es un instrumento para desocultar la verdad del ser, ¿no? Pero al contrario, ¿no? Como vemos en la película, en el siglo XX la técnica no se utiliza como un medio para intentar sacar a la luz la verdad del ser, sino como un instrumento para la dominación de la naturaleza. La técnica es un medio para controlar, para convertirlo todo en mercancía y en un útil para expropiar la energía de la naturaleza. Simplemente la técnica se utiliza como un modo de dominación de la naturaleza. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que yo, desde la técnica entendida como se entiende en el siglo XX, yo impongo al ente su verdad, porque lo domino, yo impongo lo que tiene que ser el ente, no como la técnica o la tecné, entendida como aletheia, donde yo dejo al ente que aparezca en su verdadero ser. Yo dejo que el ente aparezca como debe de aparecer, como es en su esencialidad. No, yo le impongo, en la técnica del siglo XX, la técnica a la que estamos acostumbrados nosotros, yo le impongo esa verdad, le impongo esa forma de ser. ¿Qué forma de ser? La del dominio, la de dominación, la de ser una mercancía, la de ser un útil. ¿Vale? Y ahora ya sí pasamos a lo nuevo que vamos a ver hoy, ¿vale? La razón instrumental. Vamos a hablar un poco de Horkheimer, ¿vale? Horkheimer es un filósofo de la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt es una escuela de filosofía de principios del siglo XX, lo sigue avanzando, se hizo la segunda etapa de la escuela de Frankfurt, que hay filósofos como Habermas que todavía siguen ahora mismo vivos, ¿no? Pero la escuela de Frankfurt comienza sobre todo con Horkheimer y con Theodor Adorno. Es una escuela, filosofía muy política, muy encaminada a una idea marxista, ¿vale? Filosofía. Y ahora, en este momento, vamos a analizar una obra de Horkheimer, de este filósofo perteneciente a la escuela de Frankfurt, que se llama Crítica de la razón instrumental. Y vamos a ver qué es eso de la razón instrumental en Horkheimer, ¿vale? Es una obra que escribe, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, después de ya haberse creado la bomba atómica, ¿no?
¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuál es el problema de la razón? ¿Por qué lo llama razón instrumental? Horkheimer nos dice que desde la Ilustración, al comienzo de la Ilustración, se empieza a, digamos, eliminar todo aquello que no pertenece a la razón y se empieza a dignificar, a divinizar a la razón, ¿vale? Es el sueño de la razón. Es el sueño que comienza, por ejemplo, con Kant, con ese texto que se llama ¿Qué es Ilustración?, precisamente, donde dice su sentencia de sapere aude, ¿no?, de atrévete a pensar, donde la razón se convierte en la guía de todo acto de la humanidad. La razón se empieza a estar por encima de todo, ¿vale? Y la razón sirve de guía para todo actuar humano. Con Kant, por ejemplo, con ese sapere aude, atrévete a pensar, en este ensayo que es la Ilustración, donde habla, por ejemplo, de lo que él entiende que es alcanzar la mayoría de edad, que es atreverse a pensar, en la que él dice, por ejemplo, que la mayoría de edad se alcanza cuando no acatas ni los dictados de un cura, ni las recomendaciones de un sabio, ni las recomendaciones de un médico. Esto no quiere decir que haga una crítica ni a la religión, ni a la medicina, ¿no?, ni a los sabios, pero sí quiere decir que obviamente no acates algo simple y llanamente porque lo diga un experto. Antes tiene que pasar por tu crítica de la razón. Antes tiene que pasar por tu razón. Antes, en última instancia, tienes que razonarlo tú mismo. Cuando salga de tu razón, ya sí podrás aceptarlo, ¿vale? Y eso era aceptar la mayoría de edad para Kant, ¿no? Entonces, como hemos dicho, desde la Ilustración, la razón, digamos que se diviniza, ¿no? Comienza ese sueño de la razón que sirve de guía para todo. ¿Qué es lo que nos dice Horkheimer? Que algunas veces, pues, ese sueño de la razón produce monstruos, ¿no? ¿Qué monstruos produjo la razón para Horkheimer? Pues el siglo XX. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, invención de la bomba atómica, y él entiende que la razón es utilizada siempre para conseguir un medio obviamente, en la mayoría de los casos particularista o egoísta, o siempre es utilizada, como vemos en el siglo XX, para conseguir una mejora casi que siempre en las condiciones bélicas, como puede ser el ejemplo de Oppenheimer, ¿no? ¿Para qué se utiliza la ciencia? Para crear una bomba atómica que al final va a ser utilizada en una guerra, ¿no? Al final se utiliza con intereses particulares. Ese es el sueño de la razón que produce monstruos para Horkheimer, que es lo que él entiende como razón instrumental. Esa razón instrumental le ha ganado la partida a una razón objetiva, a una razón, digamos, más al estilo griego, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice que es la razón instrumental? Nos dice Horkheimer, aquella razón que emplea el razonamiento lógico, tecnológico, para obtener un beneficio propio y particular. Aquella que, en nombre de la eficacia de los medios, se despreocupa del fin, que no cuestiona y asume como dado. Y entiende que ese fin no es trascendido por absolutamente nada, ningún imperativo categórico. Es decir, entiende que la razón instrumental, la razón entendida como técnica, es utilizada para conseguir unos determinados medios y unos fines totalmente particulares y nunca están regulados por ese imperativo categórico. Es decir, nunca están regulados por una idea superior o por una ley que determine o que limite cómo se debe utilizar la razón y cómo no se debe utilizar. El imperativo categórico kantiano, lo hemos hablado muchas veces, lo hemos dicho ya muchas veces, ¿no? Actúa de tal forma que tu acción se convierta siempre en ley universal, es decir, actúa de tal forma que siempre tu acción creas que, independientemente del espacio y del tiempo, independientemente de lo que sea de tus determinaciones, creas que se va a convertir en ley universal, creas que todo el mundo actuaría de esa misma manera, ¿vale? Pues todo eso se olvida y la razón instrumental tiene simplemente una finalidad de utilidad, de beneficio particular. Es aquella que instrumentaliza al ser humano y sus relaciones, lo cosifica, lo convierte en una mercancía, lo convierte en un objeto que debe ser tratado como mera mercancía, lo que hablábamos, ¿no? Es una razón que
como ya decía Heidegger, ¿no?, utiliza simplemente a la técnica de manera que se utilice como dominación de la naturaleza, como dominación para convertirla en mercancía, de tal forma que hasta el mismo ser humano se convierte en mercancía. En definitiva, una razón que explota y convierte a todo en una mercancía en aras de un progreso carente de sentido y de finalidad. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido al final tiene esta forma de utilizar la razón, esta forma instrumental de utilizar la razón en aras a un progreso? ¿Pero a un progreso de qué? ¿A un progreso de conseguir cada vez más mercancías, una productividad mayor? ¿Hay progreso moral, acaso, con el progreso de la razón instrumental? ¿Hay un progreso humano? ¿O es simplemente un progreso en alcanzar la mayor productividad? ¿Pero para qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenemos de producir más, ¿no? Nos podíamos preguntar, ¿no? Me recuerda una anécdota de los hermanos Marx, ¿no? Como decía, vamos a ver, vayamos más deprisa. ¿Pero para qué, jefe, si no vamos a ninguna parte? Pues entonces corramos y acabemos de una vez con esto, ¿no? No tiene ningún sentido, pues bueno, sigamos en esta rueda de ratón, ¿no?, que simplemente se encarga de producir y de hacer más y de hacer más y de hacer más y tratar más mercancías, pero sin ningún sentido, ¿no? Parece. Por lo menos un sentido que no parece que vaya concorde con las realidades o con las verdaderas necesidades del ser humano, de la humanidad, ¿no? Aquí vamos a tratar de dos posiciones éticas para luego analizar el caso de Oppenheimer, ¿no? Hay dos posiciones éticas, ¿no? Un deontologismo, que es en donde la persona o el personaje principal de esta posición filosófica, de esta posición ética, sería Kant, sería ese imperativo categórico kantiano. Es una posición ética donde el valor moral de una acción viene determinado por su adhesión a una regla o principio, es decir, toda acción siempre tengo yo que realizarla siempre en base a la aceptación de un principio moral. En este caso, en el principio de Kant sería este imperativo categórico, pero siempre hay algo que me rige cómo debo actuar, ¿vale? Pero el consecuencialismo, que es la otra posición ética, en el consecuencialismo el valor moral de una acción no viene determinado por un principio, por una ley, sino solo y únicamente por sus efectos. Es decir, todo vale, cualquier medio vale, mientras produzca los efectos deseados. Los efectos deseados no tienen por qué ser malos, ¿no? Ni idóneos. Es decir, el consecuencialismo, por ejemplo, la mayoría de los filósofos consecuencialistas, como pueden ser Jeremy Bentham y Stuart Mill, su fundamento es conseguir el mayor bien posible, que puede ser lógico, pero claro, para conseguir ese mayor bien posible, según el consecuencialismo, se puede cometer cualquier tipo de acción. Puedes asesinar, puedes violar, puedes hacer cualquier tipo de cosa, ¿no? Si al final el resultado es conseguir un mayor bien, ¿vale? Ahí viene la problemática. Obviamente el deontologismo nunca permitiría eso, porque se rige siempre por unos principios. Antes de actuar tengo que regirme por esos principios, y eso es lo que me limita a mí a actuar. El consecuencialismo no. Simplemente si los efectos que yo busco al final los consigo de una determinada manera, da igual esa forma de la que los consiga, porque lo importante es que se produzcan esos efectos, ¿vale? Ahí tenéis una foto de Jeremy Bentham, que estuvo expuesta, su cabeza disecada, que estuvo expuesta en la Universidad de Londres durante mucho tiempo, y podía ver a la gente ahí. Creo que ya no está, si mal no recuerdo, creo que la quitaron ya, pero estuvo durante mucho tiempo ahí disecado y puesto su cabeza ahí para que la viera la gente, porque fue bastante famoso en Londres y me parecía curioso. Para tratar estas dos posiciones éticas vamos a hablar de un dilema que es muy, muy típico en la ética, un problema ético que se utiliza mucho, ¿no? En ética, y es este dilema del tranvía. De hecho, tiene muchas versiones, incluso ya en la actualidad, siempre desde la misma base, pero se cambia para problemas
más actuales como puede ser el aborto o este tipo de problemáticas, pero bueno, el básico, desde el que se empieza a hablar de todos estos temas, es el dilema del tranvía, ¿no? Que vamos a explicarlo. Un tranvía corre fuera de control por una vía, ¿vale? En su camino se hallan 5 personas en la vía. Afortunadamente, es posible accionar una palanca que encaminará al tranvía por una vía diferente. Por desgracia, hay otra persona en esa vía. ¿Deberías mover la palanca? ¿Vale? Obviamente, vamos a considerarlo desde las dos posturas éticas que hemos hablado, ¿no? Del deontologismo, no se podría. ¿Por qué? Porque si mueves la palanca, aunque estás salvando 5 vidas, estás asesinando a una. Y hay una ley que me impide que yo pueda asesinar a alguien, ¿vale? Desde el consecuencialismo, pues sí. ¿Cuál es el mayor bien? Salvar 5 antes que una. Sí. Desde el consecuencialismo podría. Ahora ponemos una nueva versión, ¿vale? Que es curiosa. Y ahora os diré por qué. Esta es la misma versión, pero en vez de mover una palanca, yo lo que hago es empujar a un señor muy gordo, como veis aquí, que si lo tiro por ese puente, va a producir el mismo efecto. Va a salvar esas 5 vidas, ¿vale? La finalidad es igual. Cuando se hizo el estudio en determinadas personas, la mayoría aceptaba esto, aceptaba darle a la palanca, pero ninguna aceptaba empujar a alguien. Y la consecuencia es la misma. Si lo vemos, no. ¿Por qué? Pues obviamente porque aquí no se tiene una consideración tan estricta de que esto sea asesinar, porque estar moviendo una palanca, pero aquí, obviamente, la persona se implica mucho más porque está empujando a alguien, lo está asesinando. ¿Esto para qué valía? Pues, por ejemplo, para llegar a la conclusión de que quizás si no movemos mucho más desde un plano deontológico que consecuencialista. Porque aquí, aunque las consecuencias sean las mismas, nos regimos en el que no se puede asesinar a nadie o no se puede empujar a una persona. ¿Vale? Ahora vamos a tratar ya más de cerca el tema principal de esta sesión, ¿no? Que es la ciencia. ¿Y qué es? La objetividad de la ciencia. ¿Es objetiva la ciencia realmente? Siempre se ha pensado que sí, ¿no? O muchos defienden obviamente la objetividad de la ciencia y que la ciencia, y que por eso mismo se puede investigar cualquier cosa bajo cualquier circunstancia, puesto que la ciencia obviamente es objetiva, ¿no? Vale, vamos a estudiar a un filósofo ahora, vamos a analizar un filósofo que es Thomas Kuhn, del siglo XX también, que escribe La estructura de las revoluciones científicas y escribe el proceso, aquí analiza el proceso de cómo se produce la ciencia y cómo se desarrolla la ciencia y cómo se pasa de un paradigma científico a otro, ¿no? Entonces, él primero acaba definiendo lo que significa paradigma, ¿no? La ciencia se fundamenta en la aceptación de un paradigma que sería el periodo de ciencia normal. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? El paradigma, por ejemplo, en el siglo XVI, siglo XVII, ¿no? Llega Newton, teoría de la gravitación universal, es aceptada en el mundo de la ciencia y se convierte en el nuevo paradigma científico en el que todos los problemas de la ciencia se tienen que solucionar en base a ese paradigma, ¿vale? Comienza el periodo de ciencia normal, en el que todos los problemas se resuelven en base a esa teoría de la gravitación universal. Principio del siglo XX, llega Einstein, la teoría de la relatividad. Se produce un cambio de paradigma. El paradigma de la gravitación universal deja ya no permite solucionar unos determinados problemas que aparecen en el siglo XX, pero que sí soluciona la teoría de la relatividad de Einstein. Por lo tanto, se cambia el paradigma, se acepta el paradigma de la teoría de la relatividad de Einstein. Eso no quiere decir que se elimine a Newton, ni mucho menos, pero que ya como paradigma, los problemas que surgen en el siglo XX van a ser resueltos y definidos a través de la teoría de la relatividad de Einstein. La puesta en duda del paradigma acaba produciendo esa revolución científica que luego va a desembocar en otra aceptación de otro paradigma. En este caso, la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Pues él nos dice que es así como funciona, cómo se desarrolla la ciencia, ¿vale? Y vamos a leer
dos textos pequeñitos que tenía aquí para que veáis a dónde quiero llegar con esto, con la película. Y con esto de la objetividad de la ciencia, ¿vale? Son dos párrafos muy pequeñitos. Nos dice Thomas Kuhn aquí. Una de las cosas que adquiere una comunidad científica con un paradigma es un criterio para seleccionar problemas que, mientras se dé por sentado el paradigma, puede suponerse que tiene soluciones. Hasta un punto muy elevado, esos son los únicos problemas que la comunidad admitirá como científicos o que animará a sus miembros a tratar de resolver. Es decir, cuando se acepta un paradigma, inmediatamente la ciencia y los científicos intentan resolver los problemas que solo abarcan ese determinado paradigma. ¿Entendéis a dónde quiero llevar con lo de la objetividad de la ciencia? ¿Es tan objetiva la ciencia? Porque ya está eliminando una serie de problemas y está aceptando los problemas que solo embarcan a ese paradigma, ¿vale? Otros problemas, incluyendo muchos que han sido corrientes con anterioridad, se rechazan como metafísicos, como correspondientes a la competencia de otra disciplina o, a veces, como demasiado problemáticos para justificar el tiempo empleado en ellos. ¿Vemos? Una de las razones por las cuales la ciencia normal parece progresar tan rápidamente es que quienes la practican se concentran en problemas que solo su propia falta de ingenio podría impedirles resolver. ¿Vemos a dónde quiero llegar? Cuando se acepta un paradigma, se rechaza todos los demás problemas que existen en el mundo, ¿vale? Y se procura resolver solo esos problemas que embaucan a ese paradigma. Y en el otro párrafo nos dice: la elección entre paradigmas en competencia plantea regularmente preguntas que no pueden ser contestadas por los criterios de la ciencia normal. Por ejemplo, puesto que ningún paradigma resuelve todos los problemas que define y puesto que no hay dos paradigmas que dejen sin resolver los mismos problemas, los debates paradigmáticos involucran siempre la pregunta: ¿qué problema es más significativo resolver? Es decir, obviamente la ciencia no es objetiva. Obviamente la ciencia está llena de prejuicios. Es normal, como cualquier otra disciplina del ser humano, porque el ser humano está lleno de prejuicios. No es una crítica, pero es definir que la ciencia no es objetiva, pero como ninguna otra disciplina del ser humano. Empieza con prejuicios y termina con prejuicios, porque en la misma aceptación de un paradigma científico se produce la eliminación de otros problemas y la aceptación de unos únicos problemas que se van a aceptar como científicos y por eso se van a dar las soluciones. Pero los otros se van a ya considerar pues como metafísicos o como cosas que no tienen interés, ¿no?, desde la ciencia. Es decir, ya se está utilizando un prejuicio, se está eliminando ciertas formas, se está criticando o dándole poco interés a una parte de los problemas del mundo y aceptando solo unos que va a solucionar ese paradigma, ¿vale? ¿La creación de la bomba atómica entonces era objetiva o cumplía con una determinada finalidad, ¿no? Aquí ahora vamos a retomar otra vez a Ortega y Gasset, ¿no?, que muchas veces hablamos de él, y aquí también viene a colación, a cuento, porque nos dice: no encontramos en la acción humana un acto que esté ausente de toda moral. Ni el acto de la ciencia está, obviamente, exento de moral. Cualquier acto humano, también el científico, conlleva unos prejuicios morales, conlleva una moral y conlleva tratarlo como tal. Y de ahí que, obviamente, Oppenheimer, cuando se dio cuenta de lo que hizo, de la creación de la bomba atómica, utilizara este parágrafo del Bhagavad Gita, del libro, uno de los libros sagrados hinduistas, en el que decía: he devenido muerte, el destructor de mundos. Se dio cuenta de que obviamente sus actos tenían una consideración moral y eran totalmente morales, y que no vale todo en aras de la ciencia, ni en aras de una cierta objetividad de la ciencia. Y lo hemos acabado. Ha sido sencillo. Muy bueno. Yo quería que nos hicieses una distinción entre paradigma y paradoja, para ver cómo las entroncamos.